Eres lo único que me importa en esta vida. Pues más te vale. Porque a mí no me gusta compartir. Tú eres la mujer con la que yo me quiero casar. ¿Casarnos? ¿Y cuándo piensas pedírmelo en serio? Cuando sea el momento. Pero ya lo decidí. ¿Qué es ese olor tan asqueroso? Me va a dar náuseas. No le hagas caso. Es gente de la calle. Oye tú, deja de estar contaminando el medio ambiente. Aquí trabajamos gente de sociedad, gente con clase, que no tiene por qué estar aguantando ese olor asqueroso. ¡Lárgate! Ay, ¿acaso no entiendes? ¿O estás sorda? Ay. ¿Aló? Sí, ahora voy. José, ya regreso. ¿Natalia? Natalia, mi amor. Ahora sí soy tu amor, ¿verdad? ¿Qué pasó, Fernando? Oye, ¿sabes dónde está mi mamá? Anoche no llegó a la casa. La llamé y no me contesta el teléfono. ¿Cómo que no ha llegado? Así como escuchas. Fue a su cuarto y la cama está intacta, no durmió aquí. La he marcado como 10 veces y no me contesta el teléfono. Fernando, mamá tiene 60 años. No es una niña de 15. Ya va a aparecer. ¿Y a ti eso te parece normal? Me parece que mi mamá tiene derecho a hacer lo que ella quiera. Y no tiene por qué estarse reportando contigo cada 2 horas. No seas dramático. Alguien tiene que preocuparse en esta familia. Porque tú, claramente, no lo vas a hacer. Fernando, yo me preocupo cuando hay motivos para preocuparse. Mientras tanto, no. ¿Y si le pasó algo? No le pasó nada. Ya vas a ver que luego te marca y te va a decir que estuvo en el spa o en el club. Ya cálmate. Déjame en paz que tengo cosas más importantes que hacer. Lisbeth, ¿y si en la noche sigue sin aparecer? ¿Qué hacemos? Si hasta la noche no llega, veremos qué hacer los dos. Pero ya cálmate. Está bien. Hablamos luego, Fernando. Bye. Bye. Natalia, escúchame. No es lo que tú crees. Entonces, ¿qué es, José? ¿Qué es lo que está pasando? Explícame porque no estoy entendiendo nada. Es complicado. No te lo puedo explicar aquí en la calle. Vete, por favor.
Te da vergüenza hablar conmigo aquí en la calle, ¿verdad? Te avergüenzas de mí. Así como lo hiciste delante de esa señorita. Me dijiste que soy gente de la calle. Cada plato de carne que ha salido de este carrito ha servido para que tú puedas estudiar. Ha servido para pagar tu universidad. Ha servido para que te puedas graduar. Para que seas alguien en la vida. Un profesional. Todo el sacrificio que yo he hecho no vale nada para ti. Estoy cansado. Estoy cansado de esta vida. De este nivel. De salir a la calle contigo y que todo el mundo nos vea. Quiero el divorcio. Quiero estar con una mujer que no me avergüence. Que esté a mi nivel. A mi altura. Tú y yo ya no podemos estar juntos. ¿Qué hiciste? ¿Qué te pasa? ¿Acaso estás loca? ¿Quién te crees tú para tratarlo así? Usted no se meta. Usted no sabe lo que está pasando aquí. Pero ¿sabe qué? Le voy a decir quién es este hombre en realidad. A mí no me interesa lo que tengas que decirme de él. Mejor lárgate. Porque voy a llamar a la policía para que te quiten ese puesto barato que tienes. Ese hombre que usted ve ahí. Él es mi ¡Ya estuvo! ¡Lárgate de aquí! José, ya deja a esta mujer aquí. Vámonos. Bien, Marilyn, los dolores de cabeza que usted ha sentido los últimos meses no son ninguna casualidad. La verdad son secuelas del accidente que usted sufrió hace un año. El golpe fue muy severo y en ese momento su cuerpo lo asimiló de manera diferente, pero ahora el daño se está presentando de manera progresiva. ¿Qué me quiere decir, doctor? Por favor, explíqueme. Marilyn, lo que le trato de decir es que usted irá perdiendo la memoria. Primero serán fechas, nombres, pero luego serán cosas más importantes. ¿Y ahora qué sigue, doctor? ¿Alguna cirugía, un nuevo tratamiento para detener todo esto? Bueno, hay medicamentos que pueden retrasar el proceso y hacer los síntomas más llevaderos, pero detenerla no está en nuestras manos. La enfermedad va a avanzar. Doctor, ¿usted me está diciendo que no hay nada que hacer? Marilyn, hay mucho que hacer para que usted pueda vivir con esto. Pero tampoco le voy a mentir de que la enfermedad tiene cura, porque en realidad no la tiene.
No, doctor. Esto no me puede pasar. Yo tengo muchas responsabilidades. Tengo que manejar una empresa. Tengo 2 hijos. Desafortunadamente ellos no están preparados para manejar la empresa. Entiendo su situación, Marilyn. Y precisamente por eso es importante que les cuente a ellos cuanto antes. Es importante que ellos sepan lo que está pasando. Doctor, de un tiempo a la fecha he tenido que asumir las cosas yo sola desde que perdí a mi esposo. Sobre mí recaen muchísimas responsabilidades. He tenido que ser el pilar de mi casa, de mi empresa. Hoy más que nunca sobre mis hombros recaen demasiadas responsabilidades, doctor. Lo sé, Marilyn, y ha hecho un trabajo extraordinario. Pero esto es diferente a lo que usted enfrentó antes. Marilyn, su cuerpo le está pidiendo ayuda a gritos. Déjese ayudar. ¿Por qué te fuiste? ¿Por qué te fuiste tan pronto? Amor, teníamos tantas cosas pendientes por realizar. Tantos sueños. Tantas palabras aún para decirnos tú y yo. Caricias que entregarnos. ¿Sabes, amor? Hoy fui al médico. Y me dijo que voy a perder la memoria. Que es el resultado del accidente que tuvimos. Que no hay nada que hacer. Y sabes, cuando él me decía todas esas cosas, el primer pensamiento que vino a mi mente fuiste tú. Quería que estés aquí conmigo tomándome de la mano. Quería que estuvieras ahí diciéndome que me ibas a apoyar, que me ibas a consolar. Y tuve que afrontar que estoy sola en esto. ¿Sabes, amor? Nuestros hijos no son como nosotros nos imaginamos. Me da mucha vergüenza decirlo. Pero no tengo la confianza de entregar a mis hijos la empresa, nuestro patrimonio. No están en la capacidad de manejarla. Y no quiero ver cómo echan por la borda todo el esfuerzo de años que nosotros construimos todo eso desde cero. No quiero ver que la despilfarren por su inexperiencia, por su inmadurez. Porque no saben trabajar. No saben que cada cosa tiene su valor, requiere de esfuerzo, de compromiso. Pero no me voy a dar por vencida. Tú me enseñaste a luchar contra todas las adversidades. Y lo voy a hacer. Voy a hacer de nuestros hijos personas de bien,
Voy a hacer que ellos aprendan por las buenas. Y si no quieren entender, no van a aprender. Pues voy a buscar la manera, pero no me voy a rendir. Te lo prometo, mi amor. Te prometo que no te voy a fallar. Voy a sacar adelante a nuestros hijos. Voy a hacer que ellos valoren, que aprendan el valor de las cosas y a trabajar. Te lo prometo, mi amor. Yo te lo prometo. Todo este tiempo. ¿Y así me pagas? Mírame cómo estoy. Tú prometiste amarme hasta que la muerte nos separe. O al menos eso me dijiste cuando me diste este anillo. Todas tus palabras, todas tus promesas, cada juramento delante de Dios. Yo lo di todo por ti. Todo. Lo hice para que tú pudieras estudiar. Cada centavo ganado con este carrito. Lo hice para que tú pudieras estudiar. Para que te pudieras graduar. Yo compré tus libros, pagué tu universidad, pagué tu ropa, pagué todo para que pudieras vivir tranquilo y pudieras cumplir tus sueños. Mírenme. Mírenme todo lo que quieran. Porque eso es lo que valgo ahora. Eso es lo que soy. Un mandil sucio. Un carrito viejo en la calle. Eso es lo que valgo. Eso es lo que valgo después de tantos años de trabajo. Porque eso es lo que tú me dijiste. Eso es exactamente lo que me dijiste. Que era una mujer que te daba vergüenza. Que te daba vergüenza estar casado conmigo. Que necesitabas a una mujer de tu nivel. ¿Cuál nivel, José? ¿Cuál nivel? Si yo fui tu nivel cuando no tenías absolutamente nada. Cuando no eras nadie. Está muy bonito este lugar. Me gusta mucho. Natalia, quiero decirte algo sin que te asustes. ¿Por qué me voy a asustar? Quiero hablar contigo solo un momento, en serio. Claro, dime. Natalia, desde que yo te conocí, supe que eras diferente. Diferente a las demás. Cuando estoy a tu lado veo las cosas con mucha claridad. Y cuando no estás a mi lado ni siquiera puedo concentrarme. La verdad, esto nunca me había pasado con nadie. ¿Quieres decir que te distraigo? No, claro que no. Te estoy diciendo que estoy enamorado de ti. Que quiero compartir mi vida, mis días junto a ti. Que seas parte de mi presente, de mi futuro. José, yo me siento muy feliz contigo. Natalia, espera, déjame terminar, ¿sí?
Yo sé que este no es el mejor anillo del mundo, pero te prometo que todos los días voy a trabajar por nosotros, por nuestro hogar. Te voy a dar todo lo que tú te mereces. Y quiero hacerte feliz el resto de nuestras vidas. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, claro que me quiero casar contigo. Yo pensé que me ibas a decir algo malo. ¿Esto te parece malo? No, para nada. Esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. Ay. Yo lo di todo por ti. Lo dejé todo, absolutamente todo. Dejé mis planes, dejé mis sueños. Dejé de ver todo de mi vida para poder concentrarme en ti, para apoyarte a ti. Y todo para que pudieras cumplir tus sueños. Yo me levantaba antes que tú, todas las mañanas. Me acostaba después de ti, todas las noches. Encendía este carbón con frío, con calor, con todo. Y todo para que a ti no te faltara nada en esa casa. Para que pudieras estudiar tranquilo, sin preocuparte por el dinero. Y todo lo hice porque yo te amaba. Eras todo para mí. ¿Mamá? ¿Mamá? Mamita hermosa. Mamita, mi vida, ¿dónde estabas? Mamita, te llamé y no me contestabas. ¿Está todo bien? Mamita. ¿De verdad, hijo? ¿De verdad estabas preocupado por mí? Mamá, ¿qué es esa pregunta? Mamita, tú eres lo más importante que tengo en esta vida. Eres lo que más amo. La llamé a Lisbeth. Le pregunté por ti, pero no sabía. Bueno, aparte ella vive en su mundo. Tal vez a ella no le preocupes. Pero a mí sí, mamá. A mí, claro que me preocupas, claro que me importas. Hijo, tengo algo que contarte. Fui al médico y... Mamá. Luego me cuentas. Te quiero contar algo que me pasó. Me pasó algo gravísimo, mamá. Algo, mamá, que tú ni siquiera te lo imaginas. ¿Pero qué te pasó? Por Dios, habla, hijo. Mamá, me bloquearon la tarjeta de crédito. ¿Puedes creerlo? Es que esto es inaudito, mamá. Y necesito que tú me ayudes. Tú eres la única persona que puede llamar al banco y decir que me la desbloqueen. Yo desde mi cuenta no puedo hacer absolutamente nada. Mamita, tú me vas a ayudar, ¿verdad? La necesito para hoy, mamá. ¿Esa era tu urgencia? Claro, mamá. ¿Qué más podría hacer? Es que voy a salir con unos amigos y imagínate qué vergüenza tener que salir sin dinero. ¿Me vas a ayudar, verdad? ¿Y a dónde vas? No sé, mamá, a dar alguna vuelta, alguna fiesta, no sé, mamá, pero por favor, mamita, ayúdame, por favor, ¿sí? ¿Y cuándo vas a regresar?
No sé, mamá. Tal vez mañana en la tarde. Todo depende de qué tan prendida esté la fiesta hoy. Está bien, hijo. Voy a llamar al banco. Sabía que podía contar contigo. No, eres la mejor, eres la mejor. Eres la mejor. Sí. Te cuidas. Ok. Lisbeth, hija, Mamá, ahora no puedo. Estoy ocupada. entiendo, hija. Hablamos más tarde. Amor, la verdad, no debiste comprarme esto. Me siento un poco mal. Solo dime que te gustó. Claro que sí. Me encantó. Tienes muy buenos gustos. Lo sé. Aunque me hubiese encantado que te lo pongas. Estás ahí todo mojado. Mi vida, topa. Ya está seco. Yo más tarde me lo pongo, ¿sí? Está bien. Ay, esa mujer estaba loca. Estaba fuera de sí. La verdad que no sé por qué me botó agua. O sea, no sé qué le pasaba. Pero tú tranquila, mira, yo te devuelvo hasta el último centavo. Tú sabes que yo no soy así, a mí no me gusta que me estén comprando mis cosas. José, el dinero no me preocupa. En serio. A mí sí. El dinero es muy importante. Yo soy un empresario, yo tengo mis negocios, mi dinero, propiedades. Para mí es muy importante el dinero, amor. Aparte, quiero contarte algo. Vendí mi departamento. Lo hice porque tenía un proyecto, un mejor proyecto. Comprarme un departamento de lujo. Y surgió el comprador. Así que lo vendí. No puedo ir a mi departamento porque lo están arreglando, están con las decoraciones y... Inclusive no tengo dónde quedarme esta noche. ¿Sabes? Puedes quedarte en uno de los hoteles de mi familia. Ah, no, 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 no. Eso sí que no, amor. No quiero causar molestias, imagínate. Todo el día has estado pagando, me has estado comprando cosas y... Yo no soy José, así. Cálmate. No es ninguna molestia. Tranquilo. Yo lo soluciono con una llamada. ¿Segura? Sí. Está bien. Pero solo va a ser por unos días. ¿Sí? Sí. Bueno, amor. Vamos. Empezamos sin tener nada. Todo lo construimos desde cero. Cuando llegamos a esta ciudad, apenas con una pequeña maleta, pocas cosas en ella. Pero en esa maleta estaba cargada nuestros sueños, nuestras ilusiones. No teníamos apellido, no teníamos amigos. Pero sí teníamos ganas de trabajar muy duro. Y lo hicimos. Años sin dormir, con esperanzas. Construimos esa casa con estas manos, con nuestro sudor, con esfuerzo. Y nuestros hijos. Nuestros hijos, amor, crecieron allí adentro. Y nunca vieron lo que tienen. No saben cuánto costó
hacer ese jardín. No saben cuánto costó construir cada cuarto, la cocina, ¿no? Crecieron sobre todo, sin valorar lo que tienen, sin saber lo que realmente vale lo que tienen. ¡Ah! No, 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 no. Ahora no. No, ahora no. Pero ¿dónde estoy? ¿Qué calle es esta? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿A dónde iba? Ay, ¿a dónde voy? Señor, discúlpeme. Está bien, está bien. Sigue caminando. Solo sigue caminando. Señora. ¡Ay! Tranquila. No se asuste. ¿Cómo se siente? ¿Está bien? No. No sé dónde estoy. ¿Cómo que no saben dónde está? Yo estaba caminando. Y de pronto me encuentro aquí. No sé cómo llegué. No sé qué calle es esta. No sé a dónde iba. No sé a dónde voy. No sé. Tranquila. Tranquila. ¿Cómo se llama? Nombres. No lo recuerdo. Yo tengo un nombre. Yo sé que tengo un nombre. Pero no lo recuerdo. No se preocupe. Tranquilícese. ¿Tiene celular de casualidad? No. No se preocupe. Mire, tranquila. Confía en mí. Yo vivo a unas cuadras de aquí. Si desea, puede acompañarme. Mientras usted se tranquiliza, recuerda algo, o si encontramos algún familiar suyo para que la venga a buscar. ¿Le parece? Está bien. Gracias. Tranquila. Yo la voy a ayudar. No la pienso dejar aquí solita en la calle. Venga, vamos. Esta de aquí es mi casa. No es la gran cosa, pero aquí va a estar bien. Agradezco mucho tu ayuda. Ayúdame, por favor. Eso. Aquí tiene. Pan, fruta y café. Es algo sencillo. Ahora le voy a preparar algo más sostenido. Supongo que debe tener mucha hambre. ¿Es alérgica a algún alimento? ¿O puede consumir cualquiera? Todo está perfecto, gracias.
Muy bien. ¿Con qué cara vienes a esta casa después de todo lo que me hiciste? Vine a ver mis cosas. No vine a discutir contigo. No te equivoques. Todo lo que está en esta casa me pertenece. Tu ropa, los muebles, la comida, incluso hasta tus libros. Yo los compré. Con mi trabajo, con mi esfuerzo. Así que nada te pertenece. No tienes nada para llevar, José. Nada. Quítate de mi camino. No te vas a llevar nada de esta casa, José. Todo lo pagué yo. Yo me llevo lo que quiera. Si quiero me llevo todo, me llevo lo que me dé la gana. Y aquí no hay nadie que me lo pueda impedir. ¿Es en serio? Después de todos estos años. Después de todo lo que te di. ¿Así de simple te vas? Me cansé de esta vida. Me cansé de vivir así. De vivir en esta posilga. Me cansé de ti. José, por favor. Tranquilícemonos. Podemos hablar. Podemos arreglar esto. Pero no te vayas. Quédate. Hacia un lado. Por favor, José. Por favor. José, espera. José. José. José, por favor, espera. Por favor. Escúchame, por favor. Quédate. Natalia, quítate de mi camino. Por favor. Por favor. Arreglemos las cosas. Hablemos. Resolvamos esto. Aquí no hay nada que arreglar. ¿Y sabes por qué? Porque yo ya me cansé. Me cansé de este barrio. Me cansé de esta calle. Me cansé de esa casa. Me cansé de ti. Natalia, ya no te quiero. Ya no te quiero. Por favor. Quédate. Natalia, levántate. Deja de estarte humillando. Igual me voy a ir. No me importa. No me importa que me veas así. Yo solo quiero que te quedes. Por favor. Confórmate con lo que eres. Una simple vendedora de la calle. Eso es lo que eres y lo que siempre vas a ser. Yo ya no quiero eso para mí, Natalia. No puedo creer lo que estoy escuchando de ti, José. Ese trabajo que tanto te avergüenza, te ha dado de comer por años. Ha pagado tu universidad para que puedas ser un profesional. Eso no ha servido en nada para ti. ¡Ya basta! ¿Piensas que a mí no me duele? Siempre me echas en cara lo mismo, Natalia. Que por ti esto, que por ti el otro. ¡Basta! Por eso también me voy. Pero es la verdad. A ver, José. Sé sincero una sola vez en tu vida. ¿Cuándo has pagado algo? ¿Cuándo? Ya pagué. Pagué con mi dignidad. Con mi orgullo. ¿Tú piensas que era fácil para mí salir con una mujer como tú? ¿Que todo el mundo nos ve en la calle? No, Natalia. Ahora tengo una mujer que está a mi altura, a mi nivel, que tiene dinero.
Eso es lo que yo merezco. Y eso es lo que voy a tener, Natalia. Así que quítate de mi camino. ¿Y qué es lo que merezco yo, José? ¿Qué es lo que merezco después de tantos años que he entregado mi vida a ti? Continúa con tu carrito. José, por favor, no te vayas, José, por favor. Por Dios. ¿Qué clase de hombre es ese para que le haga eso a su propia mujer? Ya, tranquila, tranquila, aquí estoy. No llores. Tú no tienes que derramar una sola lágrima por él. Él no se merece tus lágrimas después de cómo te trató. Él era mi esposo. Yo le entregué toda mi vida. Nos prometimos envejecer juntos. Natalia, muchas veces los hombres prometen cosas cuando quieren conseguir algo, pero una vez que las obtienen, se olvidan de sus promesas porque ya no las necesitan. Yo le di más. Yo le di mucho más de lo que le había prometido. Le entregué todo de mí. Pero Natalia, permíteme decirte algo. Tú deberías estar agradecida que él se fue por su propia decisión. Porque si él se quedaba contigo, tú lo ibas a mantener toda tu vida. Y eso hubiese sido una carga demasiado grande para ti. Creo que tienes razón. ¿Verdad que sí? Me va a tocar salir adelante por mi cuenta. Trabajar por mí y para mí. Tengo que ser fuerte. Así es. Tienes que levantarte y seguir luchando. Pero hay una gran diferencia. Yo estoy ahora contigo. Muchas gracias. Creo que al final de cuentas no estoy tan sola como pensaba. La tengo a usted. Claro que sí. Y aunque no recuerde quién soy ni de dónde vengo, lo que sí no he olvidado es aprender a reconocer a las buenas personas. Y tú, Natalia, eres una gran mujer. Fernando. Fernando. No. Fernando. Levántate. ¿Qué te pasa, loca? ¿Qué quieres? ¿Sabes dónde está mi mamá? En su cuarto, ¿dónde más va a estar? Déjame dormir. No está en su cuarto. Estoy que la llamo desde anoche y no me contesta. Le pregunté a sus amigas, a la señora del club, y nadie sabe nada de ella. ¡Fernando! Ah. A ver, ¿quién fue la que me dijo que mi mamá es una señora de 60 años? Que no necesita pedir permiso, que no tiene que reportarse. ¿Ah? ¿No fue eso lo que me dijiste? Ahora no me molestes, sí, déjame dormir. Eso fue ayer. Pero ya han pasado 24 horas
Y no sabemos nada de ella. Ni siquiera nos contesta las llamadas. Levántate rápido y ve a buscar a mi mamá. En la calle, donde los vecinos. Alguien debe saber de ella. ¡Apúrate! Ya voy ahora. Dame 5 minutos. Loca. ¿A qué hora regresas? Todo depende de cómo vayan las ventas. A veces más temprano o cuando termine de vender toda la carne. Mejor te acompaño. No. Mejor quédese aquí. Descanse. Aproveche que va a estar sola. Es que no me gusta sentirme inútil. Y quedarme aquí encerrada, pues sin hacer nada, me voy a sentir muy mal. Me voy a sentir inútil. No diga eso. Mire, el día de ayer para usted fue muy difícil. Y por la misma razón, quédese, descanse. Es que si me quedo aquí, encerrada, callada, me voy a atormentar pensando en por qué no puedo recordar. Y eso va a ser peor para mí. ¿Estás segura que quiere ir conmigo? Completamente segura. Vamos. Hola. José, ¿a qué se debe esto? Son para ti. Siempre me gusta verte contento. Gracias, mi amor. Ven, pasa. ¿Está tu mamá? Me gustaría hablar con ella. No. Mi mamá no aparece desde ayer. Salió con sus amigas y no ha vuelto. ¿Y eso no les preocupa? No, mi amor. Bueno, Fernando sí estaba un poco preocupado, pero ya se le pasó. Y yo conozco perfectamente cómo es mi mamá. Ay, ya quiero que te conozca. Quiero que formalicemos todo esto. Exacto. Por eso mismo quiero hablar primero con ella. Para hablarle de nosotros, para pedirle tu mano, antes de pedirte matrimonio a ti. ¿Le quieres pedir permiso antes de proponerme matrimonio? Así es. Así como lo escuchas. Quiero hacer las cosas correctamente. Me parece increíble. A mi mamá le va a parecer muy bien que estés aquí. Yo nunca le he presentado un hombre como tú que quiera formalizar. Tú significas mucho para mí. Quiero hacer las cosas bien. Hoy no iré al trabajo. ¿Y por qué no? Porque quiero quedarme todo el día contigo. Igual, soy la hija de la dueña de la empresa. Tengo mucho dinero. No necesito trabajar. Cuando tú y yo nos casemos, tú te vas a hacer cargo de la empresa de mi mamá.
¿Yo me voy a hacer cargo? Sí. Fernando es un bueno para nada. Nunca ha estado interesado por aprender los negocios de mi mamá. Y yo la verdad es que no me gustaría estar ahí. Por eso necesito un hombre que sea de mi entera confianza y que me ayude a manejar la empresa. ¿Sabes qué, amor? Tiene mucha lógica lo que tú dices. ¿Serías capaz de hacer eso? ¿Por ti? Haría eso y mucho más. Y cuéntame, ¿todos los días haces esto? Me refiero, ¿hay alguna excepción? No, todos los días lo hago, incluso sábados y cuando llueve también. Y normalmente, ¿a qué hora empiezas? A las 6 de la mañana enciendo el carbón, para que todo esté listo a las 8. ¿Y a qué edad empezaste a trabajar? Desde que tenía 12 años. Mi madre tenía un puesto. Pero cuando ella murió, yo me quedé con él. Y pues el resto ya es cuento. Sigo aquí ya. Debe ser muy duro vivir así, ¿verdad? A veces me resulta un poco complicado. Pero ¿saben? Ya con el pasar del tiempo me he ido acostumbrando. He aprendido a resolver. Al final de cuentas es la vida que me tocó. No puedo ir quejándome a cada momento, porque no voy a cambiar nada con eso. Así que ya para mí esto es normal. Me gusta mucho trabajar. ¿Y fuiste a la escuela? ¿Estudiaste? Fui hasta donde pude hacerlo. Cuando ya no tienes a quién acudir para que te ayude a pagar tu estudio, y en lugar de eso encuentras en el trabajo el pan de cada día, pues te toca trabajar. No queda de otra. Muy bien, aquí nos quedamos. ¿Sí? Aquí va a ser. Bueno, dime en qué te ayudo. A ver, ¿me puede ayudar? Sí, colocando estos platitos ahí, pero ábralos ya para tenerlos listos. Sí, Sí, dígame. una carnecita. Claro que sí, ya le ayudo. Gracias, que Dios le bendiga. Esta muchacha vale mucho más de lo que ella se imagina. Y estoy segura que nadie en la vida le dijo eso. Ni una sola vez. Te estoy yendo súper bien. Ay, sí, estoy muy contenta. Ya mismo se termina la venta. Ajá. Ya falta muy poco. Amor, quería comentarte algo. Aún no he podido arreglar el problema con el banco. Aún sigo sin utilizar mis tarjetas. Tranquilo. Hoy invito yo. No. Eso no lo puedo aceptar. Mi amor, ya te dije que eso no me importa a mí. Es más, te doy una tarjeta mía. Así la puedes utilizar en lo que necesites. Amor, creo que no lo voy a aceptar. Mi amor, te la estoy dando yo, no un extraño. Es más, cuando nos casemos, todo lo mío será tuyo. Está bien. Pero te devuelvo todo
en cuanto arregle mi problema con el banco, ¿sí? Sí, mi amor, no te preocupes. Quiero compartir mi vida a tu lado. Ser felices. Gracias, mi amor. Salud por eso. Salud. Te amo. No. ¿Qué está haciendo con mis cosas? ¿Por qué las sacó? 4 meses, Natalia. Me debes 4 meses de renta. Y ya estoy cansada de esperar esto. No, eso no puede ser posible. Yo todos los meses separaba la quincena. Todos los meses separaba el dinero para el arriendo. El único que venía a pagar era tu esposo. Pero él siempre venía con el cuento de que le esperara una semanita más, que no tenía todo completo, que el siguiente mes me ajustaba todo. Y yo ya se lo advertí. Esto se acabó. No, 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 no. Yo no sabía nada de esto. Absolutamente nada. Yo todos los meses le daba a José el dinero para la renta. Él me decía que ya había pagado. Yo no sabía nada de esto. Ni un solo mes ha pagado completo. Siempre a medias. Y ya, yo les di 4 oportunidades. Ya no puedo esperar más. Por favor, Rosita. Se lo suplico. Deme una semana. Una semana nada más. Yo trabajo el doble si es posible, pero yo le reúno el dinero. Por favor, una semana. Yo necesito el cuarto, no me puede sacar. Ya les dije que les di 4 oportunidades. No puedo esperar más. Al cuarto lo necesito ya. Por favor, no me haga eso, por favor. Se lo pido. Ya, se acabó esto. No, 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 no. Por favor, Rosita, por favor. Natalia. Ay. ¡Me robó! ¡Me robó, señora! Todos los meses le daba a José para la renta y él se lo quedaba. Me dejó sin casa. Todo tiene solución. ¿Me entiendes? Todo tiene solución. ¿Todo tiene solución? Por favor, ¿qué solución va a tener esto? A ver, dígame. Ay, no puede ser. No puedo creer. ¿Hasta dónde fue capaz de llegar la traición de José? Natalia, es verdad que José se llevó todo lo tuyo. Pero ¿sabes qué no se pudo llevar? Tu fuerza, tu determinación. Tienes estos 2 brazos, estas manos. Ya una vez conseguiste hacer mucho y lo vas a volver a hacer. Pues sí. Ahora me va a tocar trabajar el doble. Y lo vas a hacer. Vas a reconstruir todo. Pero hay una gran diferencia ahora. Que yo voy a estar contigo. Yo te voy a apoyar. Ánimo. Oro puro, de 18 quilates. Uno de los más finos que tenemos. ¿Cuánto vale? $1,800. Señor, aquí no hay ni $500. Pensé que habría más.
¿Qué anillo me alcanza con esto? Definitivamente ninguno de los que está aquí, ni de la vitrina de allá. Entonces ayúdame con algo diferente. Algo que se vea bien, pero que no cueste lo mismo. ¿Me habla de plata? Tenemos modelos muy elegantes. No, niña. Le hablo de oro. Algo que parezca oro. Algo que brille, que se vea bonito. Y que alguien que no tiene experiencia en joyería no pueda distinguirlo de algo real. ¿Usted me entiende? Tenemos modelos bañados en oro. Se ven muy simples a vista. La gente ni siquiera lo sabe diferenciar. Eso es exactamente lo que estoy buscando. Está bien, espéreme un momento. Ella no se va a dar cuenta. Que brille y que se vea bonito, basta. A la final está muy enamorada de mí, que no va a ver la diferencia. Lisbeth piensa que todo lo que brilla vale mucho. Bañado en oro. La piedra de zircón, no diamante. La mayoría de la gente no lo distingue. ¿Cuánto vale? $400. Me lo llevo. Perfecto. Voy a empacarle. Aquí tiene. Gracias por su compra. Gracias. Con este anillo voy a asegurar mi futuro. Bueno, ya llegamos. ¿Ya llegamos? ¿A dónde? A mi casa. ¿Su casa? ¿Usted vive aquí? Sí. Esta es mi casa. A ver, señora. Yo ayer la encontré sola en la calle. No tenía celular, no tenía dinero, no tenía nada. Yo pensé que usted era Una mujer de la calle. ¿Verdad? No lo dije así. No lo dijiste, pero lo pensaste. Y no te culpo. Claro que no. Cualquiera en tu lugar hubiese pensado lo mismo. Y bueno, ¿qué pasó? Tuve un episodio. Tuve un accidente en el carro y me golpeé muy fuerte la cabeza. Y me vienen episodios de pérdida de memoria. Olvido quién soy. No tengo recuerdos de nada. Pero ahora que todos los recuerdos volvieron, sé dónde estoy y sé quién soy. Soy Marilyn. Así que usted se llama Marilyn. Su casa es muy bonita. Y me alegro mucho que ya haya recordado. Mire, pero yo no quiero abusar de su confianza. No es necesario que yo me quede aquí. Yo puedo buscar otro lugar, no se preocupe. Nada, nada de eso. No estás abusando de nada, Natalia. Tú me brindaste hospedaje, alimentación, protección. Eso no lo hace cualquiera. Y es momento de que yo devuelva ese favor. Así que, bienvenida. Desde hoy en adelante, este va a ser tu nuevo hogar. ¡Wow!
Esta casa es enorme. Pasa. Ponte cómoda, por favor. Perdón. Natalia, tengo que contarte algo. Tengo 2 hijos, Lisbeth y Fernando. Ellos viven aquí, en esta casa. Son un poquito complicados. ¿Complicados? ¿Cómo? Yo los malcrié. Tengo que reconocerlo. Su padre y yo nos esforzamos mucho por darles todo, para que ellos crezcan sin carecer absolutamente de nada. Ellos no saben del esfuerzo que él y yo hicimos para construir esta casa. No saben el valor que tiene cada una de las cosas que su padre y yo conseguimos. No saben el esfuerzo que toma el llegar hasta donde hemos llegado. Viven así, sin valorar nada, sin saber el costo de las cosas. ¿Ellos saben del accidente? ¿Saben lo de su memoria? Saben lo del accidente. Lo de mi memoria no. No les he dicho. Y cuando intenté hacerlo, ninguno de los dos tuvo tiempo para escucharme. Necesito darles una lección. Pero no puedo sola. Mucho menos con la salud que tengo ahora. Necesito alguien con los pies bien puestos en la tierra. Mis hijos aún no están listos para hacerse frente de las responsabilidades de la empresa. Necesito a alguien de confianza a mi lado. Alguien que sepa trabajar, que sepa esforzarse, que no le tenga miedo al trabajo duro, que sepa valorar las cosas, que reconozca todo eso, porque viene desde abajo. Natalia, y tú eres esa persona. Tal vez te parezca muy precipitada mi decisión, pero yo te vi con mis propios ojos, cómo tú trabajas, el esfuerzo que pones en cada una de las cosas que realizas. Eres una mujer muy fuerte y sobre todo, eres una mujer capaz de conseguir lo que te propones. Cuando viajemos a España, nos vamos a conocer un lugar divino. Me parece perfecto. Espera, mi amor, un momento. ¡José! Lisbeth, desde el primer momento en que te vi, supe que tú eras la mujer indicada para mí. Tú eres diferente a todas las demás. Quiero compartir mi vida contigo siempre. ¿Te quieres casar conmigo? Sí, mi amor. Claro que me quiero casar contigo. Está divino. Seguramente te costó una fortuna, ¿verdad? Eso no importa. Siempre lo mejor para mi reina. ¿Te gusta? Me encantó. Aunque
Me hubiese gustado que me pidas matrimonio en un restaurante lujoso, algo más íntimo. No en este parque. ¿Por qué me estás pidiendo matrimonio aquí? Porque quería algo más íntimo. Algo tuyo y mío. No algo público. ¿Tú me entiendes? Sí, mi amor. No te preocupes. Pero eso sí, los preparativos de la boda los haré yo. Eso no lo negocio para nada. Lo que tú quieras, mi amor. Nuestra boda será la mejor. Toda la gente va a hablar de ella. Ay, necesito mi vestido, el salón, el fotógrafo. Todo tiene que salir perfecto. Pero antes de eso, sí quisiera que conozcas a mi mamá. Que ella dé su aprobación. Por supuesto. Claro que sí, mi amor. ¿Te parece hoy mismo? Sí. Hoy está perfecto. Sigo legalmente casado con Natalia. No he firmado ningún papel. Tengo que hacerlo antes que Lisbeth inicie los preparativos de la boda. Tengo que hacer eso lo antes posible. ¿Qué dijiste? Nada, que eres la mujer más hermosa que he visto en mi vida. Lo sé, mi amor. Tú también. Eres el hombre más bello del mundo. ¿Vamos? Disculpa, ¿tú quién eres? Yo soy Natalia. Su madre me trajo. Seguramente usted es su hijo, ¿verdad? Mucho gusto. Mi mamá te contrató, ¿verdad? No. Soy su invitada. Invitada. Ay. ¿Y desde cuándo mi mamá invita a pobres desconocidos a que se sienten en la mesa de su casa? No lo sé. Pero si tiene dudas, puede preguntarle a su madre. Lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer. Bueno, niña, ya que estás aquí, mira, allá queda la cocina. Hay huevos, en la refri hay tocino. Ve y me preparas algo de comer. Algo sencillo. Y luego de eso, planchas mi ropa. ¿Sí? Ve, por favor. Yo no soy su sirvienta. ¿Mm? Además, por lo que veo, tiene manos. Entonces vaya a la cocina y se prepara usted mismo su comida. ¿Cómo me estás hablando? ¿Mm? Necesitas un baño urgente. Le estoy hablando con respeto. Como se deberían hablar dos personas adultas. Tú lo dijiste. 2 personas. Y aquí, la única persona soy yo. Si tú no vas a trabajar aquí y no vas a hacer nada, entonces no sirves. Coge tus cosas
y lárgate por donde llegaste. ¡Suelta! ¡Fernando! ¿Me puedes explicar, por favor? ¿Qué es esto? ¿Y qué está haciendo aquí en la casa? Ella es Natalia, mi invitada. Y se va a quedar a vivir aquí, en esta casa. Y tú, Fernando, no vas a correr a nadie de este lugar. ¿Sabes por qué, hijo? Porque esta es mi casa. Y mientras sea mía, yo decido a quién invito, quién se queda y a quién dejo entrar. ¿Claro? A ver, mamita, escúchame. ¿Cómo puede esto ser tu invitada? ¿Te estás dando cuenta? Ay, mamá, es que ni siquiera sé cómo decirlo. Es una completa desconocida. Mamita, esta mujer lo único que quiere es aprovecharse de ti, de tu buena voluntad y sobre todo de tu dinero. Estoy seguro que en cualquier momento que nadie la vigile, se va a robar algo. Me pegaste. Y lo volveré a hacer si no te comportas como un hombre adulto. Esto debía haberlo hecho hace años. Esta mujer, como tú la llamas, me ayudó cuando yo más lo necesitaba, cuando estaba perdida en la calle. Ella estuvo ahí porque tú y tu hermana no se molestaron en salir a buscarme, pero ella estuvo junto a mí. Así que tú la respetas, te disculpas o te vas. Yo no pienso ponerme al mismo nivel que esa cosa. No me voy a rebajar al nivel de ella. Mamá, escúchame bien. Escúchame muy bien. ¿Es eso o soy yo, tu hijo? Escoge. Pues escojo a Natalia. La escojo a ella. Por favor, ¿más té? Sigue, siéntate. Te acompaño aquí. Fernando, ¿y esa maleta? ¿Te vas de viaje? Me voy de la casa. Tu mamá se volvió loca. ¿Te vas de la casa? ¿Pero qué pasó? Mi mamá, no sé qué le pasó. ¿Puedes creer? Trajo una muerta de hambre, una indigente a vivir a la casa. ¿Me estás escuchando? A vivir en nuestra casa. Y no solo eso, ahora la hizo su protegida. Lisbeth, mi mamá me humilló delante de esa mujer. Le escogió a ella. Y no solo eso. Mi mamá me pegó. ¿Te pegó? Es que no puedo creer que ella ha preferido a esa mujer antes que a su propio hijo. Eso no lo voy a aceptar. Vamos a hablar juntos. No. Yo no pienso entrar en esa casa mientras esa mujer esté ahí. Si mi mamá quiere que regrese, pues que salga y me pida perdón. Caso contrario, no voy a volver. Ay, Fernando, no seas necio. Entremos los tres y hablamos con ella. No. Si quieres, entra tú y me llamas cuando mi mamá cambie de opinión. Mientras tanto, me voy. ¿A dónde? No sé, pero me voy. Adiós.
Señora Marilyn, no estuvo bien que discutiera con su hijo. Fernando tiene muchos más derechos que yo en esta casa. Él va a regresar, tarde o temprano. Es uno más de sus berrinches. No es nada nuevo para mí. ¿Qué le hiciste a Fernando? Lo encontré afuera con una de sus maletas. Pues le dije la verdad sobre su comportamiento. Algo que él debe escuchar más seguido. Tú eres la vendedora de carnes, la que contamina el medio ambiente. Sí, soy yo. Y mi nombre es Natalia. Mamá, ¿cómo se te ocurre meter a esta mujercita? Si a leguas se le nota que es una aprovechada, una revista. Claro. ¿Cómo se enteró que tú tienes dinero? Ahí sí, pasa pegada a ti. Lisbeth. ¿Quién es él? Él es mi novio. Mi futuro esposo. Hoy me pidió matrimonio. Estamos comprometidos. Hija, sí sabes que el hombre que está a tu lado es... Ya no quiero más problemas. Por favor. Eso, cállate. Tú no tienes por qué opinar en esta casa. Mejor lárgate de aquí. Lisbeth, ella se queda. Te voy a decir lo mismo que le dije a tu hermano. Esta es mi casa. Yo decido quién se queda y quién se va. Estás mal de la cabeza, mamá. Ay. Oh. Señora Marilyn, ¿se siente bien? No, me duele mi cabeza. Lo mejor será que descanse. Le acompaño a su cuarto. Vamos. Permiso. Otra vez le dio su ataque. Qué conveniente. Con tal de no resolver los problemas. Así es ella. Yo la conozco muy bien. Su madre se siente mal. No sea tan inconsciente. Después hablan con más calma. Despacio. ¿Cómo se siente? Ya va pasando. Un poco, pero ya va pasando. Venga, le ayudo. Lo mejor será que descanse. Aquí tiene. Beba un poco de agua. Señora Marilyn, lo mejor será que yo me vaya de la casa. Yo no quiero que por mi culpa se separe de sus hijos. Yo no lo puedo permitir. Natalia, te confieso algo. Mis hijos y yo ya no somos familia. Es verdad. Vivimos bajo un mismo techo. Pero ellos viven en su mundo.
No compartimos absolutamente nada, más que una dirección. Nada más. Pero aún así son sus hijos. Y eso nada ni nadie lo puede cambiar. ¿Es verdad? Pero ya es momento que eso cambie. Yo no quiero seguir siendo el banco de dos personas que no valoran absolutamente nada de lo que les doy. Y bueno, con la salud que hoy tengo, no puedo esperar a que ellos maduren por sí solos. Por eso necesito de tu ayuda. ¿Y qué es precisamente lo que quiere hacer? Quiero que me ayudes a resguardar todo el patrimonio que mi esposo y yo hemos hecho durante todas estas décadas. A salvaguardar las propiedades, la empresa, la casa, el dinero. Mis hijos, Natalia, no saben trabajar. Son dos personas totalmente inmaduras. Y no quiero que ellos los despilfarren, no quiero ver eso. Tampoco quiero que venga una persona y se aprovechen de esa inexperiencia que ellos poseen. No quiero que nadie se aproveche de ellos o de mí. Y tú mejor que nadie, Natalia. Sabe lo que es trabajar duro, sabe el esfuerzo que conlleva el ganarse las cosas en la vida. Tú mejor que nadie lo sabe, porque tú lo has vivido, porque tú lo llevas eso adentro. ¿Usted está segura de eso? Yo soy una desconocida para usted. ¿Por qué tendría que confiar en mí? Porque tú me dijiste que somos familia. Y con eso me basta. Está bien. Usted gana. Cuente conmigo para lo que necesite. Yo le voy a ayudar. Más bien, muchas gracias por la confianza. Trataré de no decepcionarla. Gracias. Ahora sí descanse. Lo necesita. Está bien. Mamá, ¿me puedes explicar qué está sucediendo? Me rechazaron la tarjeta de crédito 3 veces hoy. Ni siquiera te imaginas la vergüenza que pasé, mamá. A mis tarjetas también las rechazaron. ¿Qué está pasando? Por favor, tomen asiento. Mamá, ¿y esta mujer qué está haciendo aquí? Por favor, siéntense y les voy a explicar. Y así ustedes van a entender todo. Les quiero comunicar que a partir de hoy, Natalia es la nueva administradora de mis bienes, de mis cuentas y de la operación de la empresa. Cada decisión importante acerca de las finanzas va a pasar por manos de Natalia. Es por esa razón que sus tarjetas están canceladas. ¿Qué es lo que estás haciendo, mamá? Hijos,
Quiero que entiendan que Natalia está aquí no para dejarlos en la calle. Todo lo contrario, ella está aquí para enseñarles cómo funciona la empresa desde adentro, a ganarse su sueldo como corresponde. Para eso está ella aquí. Mamá, escúchame algo. Jamás en la vida, ¿escuchaste? Jamás en la vida voy a trabajar bajo las órdenes de una vendedora de carnes. ¿Escuchaste, mamá? ¡Jamás! Yo tampoco me voy a dejar humillar de esa manera. Desde ya te digo, me voy a casar con un hombre que tiene mucho dinero y me va a dar la vida que yo merezco. Así que no voy a necesitar nada de ti, mamá. Yo de ti no confiaría en una persona que recién estoy conociendo. Te puede pagar muy mal. ¡Cállate! Guarda tus consejos, que nadie te los pidió. Voy a hacer que te tragues cada una de tus palabras, porque no necesito nada de ti, ni de mi mamá. Vámonos, Fernando. Tranquila. Van a regresar, los dos. No puedo creerlo. Mi mamá le entregó todo lo suyo a esa mujer. Las cuentas, las empresas, los negocios, absolutamente todo. ¿Cómo que le entregó todo? Y nos canceló las tarjetas a Fernando y a mí. Dijo que si queríamos dinero, tendríamos que trabajar con esa vendedora de carnes. Yo sería incapaz de hacer eso. Pero, mi amor, tu mamá debe de tener alguna cuenta, algún fondo, algo que no tenga acceso a esa mujer. No sé, José. Yo creo que no. Por algo tomó esa decisión. Yo dejé a mi familia por ti. Debemos buscar la forma de tener acceso a ese dinero. No, mi amor. Creo que no es necesario. Tú eres un empresario que tiene sus negocios y tiene mucho dinero. Podemos estar tranquilos mientras se arregla la situación con mi mamá. ¿Qué te pasa? José. ¡José! Lisbeth, yo no tengo nada. ¿Qué? Las inversiones, los negocios, las cuentas. Nada de eso existe. Yo me acerqué a ti solo para tener acceso a tus cosas. ¿Todo lo que me dabas era una mentira? Seguramente este anillo también es falso. Es un mentiroso. Un desgraciado. Un sinvergüenza. Mira, lo que tú tienes que poner siempre es énfasis en estas últimas letras. Son muy importantes. Ahí es cuando más atención debes prestar. Señora Marilyn, ¿puedo decirle algo en confianza? Adelante, Natalia. Te escucho.
Yo no me siento capaz de administrar este lugar. Hay estados de cuentas que no entiendo. Contratos que son totalmente desconocidos para mí. Señora Marilyn, yo no estudié. Yo no tuve una carrera universitaria. Por ende, no me siento segura estando aquí en este cargo. No me siento capaz. ¿Eso es lo que te atemoriza? ¿Es esto lo que te detiene? Pues es bastante razón, ¿no? Usted puede contratar a una persona con una maestría, con experiencia en administración de empresas, con referencias. Una persona mejor preparada que yo. Yo no me siento preparada para esto. Mi empresa no necesita un título bien enmarcado. No. Lo que mi empresa necesita es alguien que sabe trabajar, que sabe cómo ganarse cada centavo, que cuando gasta, lo piensa, porque sabe lo que tiene en ese momento, porque sabe lo que es no tener nada y lo cuida. Y tú, Natalia, sabes perfectamente de eso. Mejor que cualquier maestría en el mundo. Es que yo no le estoy hablando de eso. Yo le hablo de los números, de los contratos. Es eso lo que me da miedo. Natalia, para eso tengo abogados, tengo asesores, tengo financieros. Y tú vas a estar con ellos aprendiendo. Lo que no se puede contratar es el criterio, la honestidad, la responsabilidad. Y eso, tú lo tienes. ¿Y si me equivoco en algo importante? Natalia, todos nos equivocamos en algún momento. Pero lo importante que se hace cuando uno comete un error, ese es el punto brillante. Y tú sabes hacerlo muy bien. Sabes aprender, reflexionar y levantarte con más ahínco que nunca. Y eso no lo enseña cualquier universidad. Está bien. Voy a hacer lo mejor que puedo. Se lo prometo. Y con eso me es suficiente para mí. Ahora te dejo mi empresa en tus manos. Yo me quiero retirar a mi casa a descansar. Que le vaya muy bien. Que descanse. ¿Qué se supone que estás haciendo tú aquí? ¿No se supone que te ibas a casar con un hombre millonario, con un empresario, que te iba a dar casa y... ¡Ya cállate! No me hables de él. ¿Qué pasó? Fue un completo fraude. No tiene departamento, no tiene carro, no tiene inversiones, no tiene absolutamente nada.
Me mintió. Ay, hermanita. Tú sí que tienes un ojo para esos pretendientes. Fernando, cállate. No estoy para tus bromas. Está bien, está bien. No te estaba haciendo ninguna broma, solo te estaba diciendo que deberías escoger mejor a esa clase de pretendientes, nada más. Bueno, ¿y ahora qué piensas hacer? No sé. ¿Tú qué vas a hacer? Lo que me toca. O bueno, lo que nos toca. Mamá nos canceló las tarjetas. No tenemos absolutamente nada. Al menos yo, en mis cuentas no tengo ni siquiera $1. Ni siquiera como para comer un desayuno. Así que si no queremos morirnos de hambre, tenemos que entrar. ¿Me estás diciendo que entremos a pedirle trabajo a esa vendedora de carnes? Escúchame, Lisbeth. Si queremos recuperar lo que nos pertenece, tenemos que ingresar. No tenemos otra opción. No acepto. Aceptes o no aceptes, es la situación en la que estamos viviendo ahora. Esta es la realidad. No tenemos nada, absolutamente nada. ¡Ay! Está bien. Entremos. Pero, Fernando, esta situación que no sea para siempre. En eso estamos de acuerdo. Y yo nunca dije que esto iba a ser para siempre. Camina. Ya, vamos, sigue. ¡Vamos! Tomen asiento. Me alegra saber que están aquí. Eso quiere decir que son personas inteligentes. Estamos aquí para ver en qué podemos contribuir. Bien dicho, Fernando. Les voy a explicar a detalle cómo van a funcionar las cosas de ahora en adelante, para que después no hayan malos entendidos. Lo primero que deben saber es que no van a utilizar un cargo importante. Somos los hijos de la dueña. Algo debe pesar eso. Claro que pesa. Claro que sí. Pesa para que estén sentados en esta mesa. Solo para eso. Porque si no, estuvieran fuera de esta empresa. De ahí en adelante, todas las personas que entren a esta empresa deben ser tratadas por igual. Deben pasar por los mismos protocolos. Y empezar con cargos inferiores. Yo no vine a que me... Siéntate y cálmate, por favor. Continúa. A ver, esto no va a ser para siempre. Entiendan eso. Van a ser algunas semanas, nada más. Después ustedes van a ascender. Yo lo estoy haciendo por su bien. Quiero que aprendan del negocio. Quiero que aprendan a manejar esta empresa. Que aprendan cómo funciona cada una de las áreas. Cómo es el flujo de dinero de esta empresa. Cómo se manejan los proveedores. Cuando ustedes dominen todo eso, van a tener un cargo superior. Perfecto. Tenemos un trato entonces. Di algo. Está bien. Muy bien. Empiezan mañana.
8 de la mañana. Ni un minuto más, ni un minuto menos. Sin excepciones. Adelante. Natalia, son para ti. Sabía que ibas a venir. Toma asiento. Gracias. Quería hablar un momento contigo. Dame unos minutos, por favor. Me di cuenta de todo lo que hice. De lo de Lisbeth, de absolutamente todo, Natalia. Sé que no tengo el derecho de venir aquí después de todo lo que te hice. Pero sé que tú eres diferente. Eres la única persona real que ha estado en mi vida. Qué curioso. Precisamente esta mañana estaba pensando en ti. ¿En serio? En serio. Yo estaba reservando un lugar muy especial aquí en esta empresa. Para alguien especial. La verdad no sabía quién iba a ocupar ese lugar. Y cuando pensé, el primer nombre que apareció en mi mente fue el tuyo. Excelente. Yo puedo ayudarte con eso y con todo lo que tú me pidas. Tú, mejor que nadie, sabes lo preparado y lo capaz que soy con los negocios. Puedo hacerme cargo de toda la operación completa. Mientras tú descansas o haces lo que a ti te guste. Por algo soy tu esposo. Sí. Por algo eres mi esposo. Muy bien. Firma aquí. Es tu ingreso a la empresa. Y el contrato para que puedas trabajar aquí. Listo. ¿Y qué cargo voy a ocupar? Uno importante. Para alguien importante. El lugar que te ofrecí es aquí mismo. El lugar que te corresponde es fuera de mi vida. Para siempre. ¿Qué estás haciendo? El documento que tú firmaste, José, fue el divorcio. Tú solito lo firmaste, con tu propia mano. Nadie te obligó, nadie te presionó. Tuviste tu nombre y lo firmaste. Ahora sí, eres libre de hacer con tu vida lo que quieras. Natalia, espera un momento. No, José. No hay nada que esperar. No hay nada que escuchar. El peor error de mi vida fue haber confiado en ti. Haber entregado mi vida, mi trabajo, mi dinero, mi casa. Todo para ti. Para un hombre que ni siquiera valía la pena. Para un hombre que no supo valorar nada. Natalia, si me das un minuto, yo te lo puedo explicar. No, José. No hay nada que explicar. De ahora en adelante,
Voy a trabajar por mí y para mí. Voy a luchar por mis sueños. Y para eso, necesito que desaparezcas de mi vida. No te quiero volver a ver. Nunca más. Por mentiroso. Y por haberme visto la cara. Estúpido. Sí, para Lisbeth. Toma, este es tuyo. Excelente. Y esta es para ti. Muy bien. De verdad, quiero felicitarlos a los dos. Han hecho muy buen trabajo a lo largo de todo este tiempo. Estoy muy orgullosa de ustedes. Natalia, aprovechando el momento, me gustaría decirte un par de cosas que, bueno, llevo días queriendo decírtelos, pero no sé cómo. Con confianza, Fernando. Dime. Cuando yo ingresé a la empresa, realmente lo hice de mala gana. Pensé que me iba a morir de aburrimiento trabajando aquí. Y peor aún, limpiando pisos, ventanas. Sin embargo, me gustó mucho. Me gustó aprender y conocer cómo realmente funciona la empresa. Bueno, y también he tenido unas ideas para mejorar el rendimiento de la empresa. Pero no sé si sea el momento indicado para decírtelas. Siempre es el momento, Fernando. Me parece perfecto que tengas ideas. Son bienvenidas. Excelente. Yo tampoco pensé que me iba a gustar estar aquí. Tampoco imaginé tener un negocio. Pero aquí estoy. Me alegro mucho. De verdad. Estoy muy contenta por los dos. Han evolucionado mucho. Y no solo en lo profesional, sino en lo personal también. Yo quería pedirles algo. Regresen a la casa. Su madre los extraña mucho. Yo sé, ella no me lo dice directamente, pero lo puedo notar en sus ojos. Cada noche se pone triste, sola, y a mí me da mucho pesar con ella. Así que yo creo que lo mejor sería que regresaran a la casa. Nosotros aún estamos molestos con ella por cómo manejó la situación. Lisbeth, Fernando, yo creo que ese comportamiento lo deberían dejar a un lado. Ya no están para niñerías. Ese comportamiento no está bien. Es su madre. Ella sabe cómo hace las cosas. Además, ella está muy enferma. Tiene problemas en cuanto a su memoria. Esto a raíz del accidente que tuvo
cuando perdieron a su padre. El doctor dijo que poco a poco ella iba a perder la memoria. Que se iba a olvidar de nombres, fechas, momentos, caras. Hasta que un día se olvide completamente de los dos. Y no creo que sea justo que ustedes pierdan de vivir con ella. Eso no puede ser. ¿Desde cuándo lo sabe? Desde ya hace algún tiempo. Ella no les dijo nada porque no quería preocuparlos. O más bien, cuando lo quiso hacer, ustedes estaban distraídos con otras cosas. Vámonos. Sí. Perdóname, mamá. Perdóname por todo lo que hice, por todo lo que te dije. Te juro que estoy muy arrepentida. Perdónanos, mamá. A los dos. Mis hijos. Yo los he querido. Y siempre los quiero, los quiero, los quiero. Todo lo que hice fue por ustedes. Porque quería que ustedes maduraran, aprendieran a trabajar, a valorar cada esfuerzo que se hace para conseguir las cosas en la vida. Eso era lo que su padre y yo deseábamos para ustedes. Mamá, ¿por qué no nos contaste que estabas mal de salud? Porque no lo quería aceptar. Y además, era mi manera de protegerlos. Esa no es la manera de protegernos. Nosotros necesitamos saber qué es lo que tienes. ¿Qué tienes? ¿Tú sabes dónde tiene los medicamentos mi mamá? Sí, están en su cuarto, en el cajón de la mesita pequeña. Voy por ellos. Tranquila. Yo le voy a preparar un té. Por favor. Natalia. Gracias. Muchísimas gracias. Por todo lo que has hecho por mí desde el primer día que nos conocimos. Gracias a usted. Usted no tenía que hacer nada por mí e hizo lo más importante. Me enseñó algo que es mucho más grande, más valor. Me enseñó que puedo hacer las cosas por mi propia cuenta, yo sola, que siempre pude y siempre podré. Me alegro que reconozcas por fin el valor que tienes. Y gracias. Porque me devolviste a mis hijos.